Buenas tardes, soy el pastor José Delgado, en el programa Palabra de Vida. Y quiero en esta oportunidad compartirles un extracto de la Palabra de Dios. Quiero leer un pasaje que dice de esta manera. En el libro de Jueces capítulo 11 dice de esta manera: Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque yo le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Estas palabras de Jefté están dentro de un contexto. Y el contexto de estas palabras nos habla que los amonitas estaban luchando contra el pueblo de Israel. Y los ancianos del pueblo de Israel mandaron a traer a Jefté y lo hicieron su líder para que él pueda luchar por Israel en contra de los amonitas. Y cuando Jefté vino para luchar contra los amonitas, él prometió a Dios que si Dios le daba la victoria sobre los amonitas, que él iba a ofrecer a la primera persona que salía a recibirlo. Y esta historia nos narra un desenlace triste y doloroso cuando Jefté venía de la guerra con una victoria. La primera persona que salió a recibirlo con panderos fue su hija. Esta historia de Jefté nos enseña por lo menos dos cosas. Número uno, diríamos así, lo insensato de hacer promesas delante de Dios. Muchas veces hacemos promesas y otras veces uno no cumple esas promesas. Yo quiero leerle la palabra de Dios, lo que nos dice acerca de las promesas. Dice en el libro de Eclesiastés capítulo 5, dice de esta manera: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie de acercarte más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Sigue adelante. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, o que prometas y no lo cumplas. Una de las cosas que hizo Jefté fue hacer esta promesa de ofrecer lo primero que salía, y lo primero que salió fue su hija. Otro pasaje de la palabra de Dios nos habla de las promesas, y Jefté hizo una promesa no sabia delante de Dios. Y en el libro de Deuteronomio dice de esta manera, Moisés hablando de la promesa dice de esta manera, capítulo 23, dice de esta manera: Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios en el año que uno comienza serle fiel en algunos aspectos de nuestra vida y muchas veces uno no ha cumplido? Y una de las cosas que Jefté prometió a Dios fue esto de ofrecer en holocausto a la primera persona que salía a recibirle. Y la Biblia dice que no debemos hacer promesas, ni votos, ni acuerdos con Dios a la ligera, porque cuando uno promete a Dios algo y no lo cumple, dice la Biblia que es contado como pecado delante de Dios. En segundo lugar, esta historia de Jefté nos enseña un principio muy importante, y dice la palabra de Dios en el libro de Jueces capítulo 11, donde hemos dado lectura, que Jefté cumplió su promesa delante de Dios. Y este es un elemento muy importante
de resolver en la vida de uno. Y lo que aquí se resalta es el carácter de Jefté. A pesar de lo doloroso que fue para él cumplió su promesa. Él cumplió lo que él había prometido a Dios. Y una de las cosas tan importantes que nosotros encontramos en la Biblia es este pasaje que nos habla, que tiene que ver justamente con lo que prometió Jefté y con lo que él cumplió a Dios. La pregunta en el capítulo 15 del libro de los Salmos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? Son dos preguntas que se hace el salmista. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? Y las referencias que nos da de quién es esa persona que ha de morar en el tabernáculo y ha de estar en el monte santo de Dios, aquí nos da las cualidades. Dice: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y aquí está el detalle importante: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esta es una de las cualidades importantes en la vida de Jefté. Él cumplió esa promesa delante de Dios. Y el Salmo nos dice que el que ha de morar en el monte de Dios, en el tabernáculo de Dios, es aquel que aún jurando en contra suya, no por eso cambia. Y la palabra de Dios es tan hermosa que nos habla esto. Es una cualidad que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Y un comentarista, hablando de las promesas que uno debe cumplir a Dios, nos dice de esta manera. Voy a leer este comentario que dice: es importante que las personas a quienes estamos ministrando vean que somos íntegros en el cumplimiento de nuestra palabra. Esto significa que aun cuando nos hemos comprometido con una situación que nos perjudica, no damos marcha atrás. El esfuerzo que hacemos por guardar el compromiso asumido dejará una importante lección de peso que damos a nuestras palabras. Además, demostrará que valoramos profundamente a las personas con las cuales nos hemos comprometido. Qué hermoso es saber cumplir con lo que uno ha prometido, aun cuando esas promesas sean en prejuicio de nosotros. Y la Biblia nos habla de Jefté, que hizo una promesa a Dios, y aun cuando esa promesa que él hizo a Dios iba en prejuicio de él porque era su única hija que salió a recibirlo, pero él cumplió su promesa delante de Dios. El doctor Cole tiene un resumen de esto en una frase muy pequeña cuando él habla de la red de hombres. Él dice: nuestra palabra debe ser nuestra mejor garantía y debemos ser hombres de palabra, debemos ser hombres y mujeres de palabra. Y creo que esto es lo que nos enseña Jefté en esta historia cuando él salió a la guerra y prometió ofrecer en holocausto a la primera persona que saldría a recibirlo. Fue su hija. Dice la Biblia que su corazón se le partió de dolor, pero él dijo: no voy a retractarme, y la historia nos habla que él cumplió. Y qué hermoso es cumplir, y debemos ser hombres de palabra, y debemos guardar, y de esa manera tendremos el carácter que nos dice el Salmo 15: ¿quién morará en el monte de Dios? Aquel que habla verdad en su corazón, y aun jurando en contra suya, no por eso cambia. Amigos, hermanos, que Dios nos bendiga y que seamos hombres de palabra, y que nuestra palabra y nuestro compromiso
y nuestro voto sea nuestra mejor garantía. Amén.